Bien, ya tenemos bastantes piezas de lo que hemos ido armando para tener una imagen ya más concreta de lo que es la Santa Misa y qué significa tanto para la humanidad como para la Santa Iglesia, porque las implicaciones que tiene la Santa Misa no son solo, no son solo restringidas a la Santa Iglesia, porque la Santa Iglesia de Cristo es universal, es la iglesia verdadera, es la iglesia que en el fondo necesita evangelizar completamente todo lo que pueda, compartiendo el amor de Cristo a través de su mensaje, a través de su palabra. Y eso es lo que hemos estado viendo que ha estado presente siempre en el plan salvífico desde muy temprano, en el sentido de desde que el ser humano rompe la amistad con el Creador, inmediatamente el Creador se pone en acción para poder generar un plan salvífico, que nosotros conocemos también como historia de la salvación, y que en un primer momento eso se vive como la historia del pueblo de los hijos de Israel, donde van quedando huellas de lo que es el plan en general, del plan completo, porque para que un plan tenga una dirección necesita marcar esa dirección. La dirección va quedando marcada y esa dirección es la Santa Cruz, es el Calvario, sacrificio, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá se dirige el plan salvífico para que culmine. Por eso se habla de la plenitud de los tiempos. El plan salvífico de Dios desde el principio tenía incluido que en la plenitud de los tiempos nuestro Señor Jesucristo, verbo encarnado, segunda persona, iba a tener que ocurrir lo que ocurrió. Es un poco difícil comprenderlo para nosotros como seres humanos, pero tenemos suficientes señales, suficientes elementos que nos permiten darle soporte a, a todo lo que es la revelación, a todo lo que es el Evangelio, para, para poder comprender hasta donde nuestra mente humana alcanza y para, sobre todo, difundirlo y transmitirlo de generación en generación por santa tradición y sana doctrina, que es lo que nosotros estamos viendo, en el fondo es cómo se ha ido transmitiendo. Por eso es importante saber que viene desde el principio y que la Santa Misa y la Santa Iglesia y nuestro Señor Jesucristo, todo, incluyendo, por ejemplo, a nuestra Madre María Virgen por siempre, están incluidas, están incluidas y unidas. Todas estas piezas están unidas en el plan salvífico. Por eso, si nosotros hablásemos en un vocabulario estrictamente teológico, no le podríamos llamar iglesias, no podríamos hablar de iglesias en plural, porque la iglesia es creada por Cristo. Discúlpeme mi señor, pero es como cuando, por el ejemplo, pero es como cuando se dice una marca registrada. Es como la iglesia es la iglesia católica.
Lo demás son cultos. Y no es porque sean personas malas o porque... No, es sencillamente porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Y de hecho en los evangelios aparece así. Es la iglesia, Cristo funda su iglesia. Luego se apropia el nombre, los cultos que después de la fractura del bautismo se apropian del nombre, pero la palabra iglesia está ligada netamente a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, que está presente desde el primer día. O sea, nosotros no vamos a entrar en la polémica con los protestantes porque eso es... Hay otras personas que se dedican a eso, que está muy bien que lo hagan en el área de la apologética, eh, pero es un debate que en el fondo para nosotros no adquiere tanto peso porque nosotros ya reconocemos la Santa Iglesia Católica como lo que es, la Iglesia de Cristo. O sea, sabemos de partida de que los protestantes están haciendo cultos, grupos de estudio, llámenlo como quieran. Y como les decía, pueden ser personas buenas, personas de muy buen corazón, pero no son iglesias en el sentido estricto. Y el otro punto que tiene que ver con eso, que lo vamos a aprovechar de sacar de inmediatamente, es el tema de hermanos, que se puso muy de moda también desde los años 60, 70, el empezar a llamarle hermanos separados. Y resulta que es un tanto complejo eso, porque resulta que nosotros somos hermanos en Cristo porque estamos en la iglesia de Cristo y tenemos también a nuestra madre en común. Nosotros somos hijos de María Virgen. ¿Y qué pasa ahí? Ahí hay un problema, porque nosotros nos llamamos hijos de Dios cuando entramos a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Ahí nos llamamos hijos de Dios y empezamos a ser hermanos. Y adquirimos también la posibilidad de llamarle nuestra madrecita a la mejor de las madres que podría existir, que es María Virgen por siempre. Entonces, llamarle hermanos a los protestantes es un tema que también daría para debate para las personas que se dedican a eso. Nosotros no lo vamos a hacer. Yo solamente estoy planteándolo como para que quienes quieran investigar un poco más acerca de eso lo puedan hacer. Lo que sí a mí me interesa es que que quede muy, muy claro es que eh, la santa tradición funciona por un sistema que se llama sana doctrina y que la sana doctrina es un camino recto. Como he comentado muchas veces y he dicho en otras ocasiones también, es un camino recto. Porque solo cuando uno tiene una línea recta puede mirar lo que hay al final de la línea. Es como cuando se mira es como cuando se mira a través de un tubo o de un túnel. Si el túnel es, si el túnel es curvo, si el túnel es curvo, no voy a poder ver qué hay más allá, solo se va a ver oscuro. Pero si el túnel es recto, voy a poder ver la luz al final. Esa analogía tiene que ver directamente con la necesidad, eh, bienvenida, tiene, tiene que, eh, tiene que ver directamente con
la necesidad de que sea un camino recto. Y por eso San Juan Bautista ya decía, enderezad el camino a nuestro Señor. Porque la sana doctrina es el camino recto por donde fluye, por donde se transmite la santa tradición. Y necesitamos que quede muy, muy claro para seguir avanzando ese punto de que tradición está emparentado con transmisión, tradición, transmisión, y que la transmisión se hace a través de un camino recto, que es al cual nosotros llamamos sana doctrina. En el fondo viene a ser el camino recto y la sana doctrina viene a ser el equivalente a cuando, si recuerdan, que vimos antes, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el que me ama es el que cuida mi palabra. Y el que cuida mi palabra quiere decir el que la cuida de que no sea tergiversada, el que la transmite de manera correcta, el que la difunde bien, que no permite que se tergiverse. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo es la voluntad del Padre. Esa es otra relación que también tiene que quedar muy clara. La palabra de Cristo es la voluntad del Padre. Y que quien ama a Cristo cuida su palabra y así ama al Padre. ¿Por qué? Porque hace su voluntad, hace la voluntad del Padre. Está haciendo lo que Dios manda. En el fondo, está haciendo las cosas como Dios manda. Y esa relación es la que Cristo va dejando clara a través de todas sus parábolas en cuanto a transmisión verbal y en cuanto a avance estructural, diríamos como físico, desde la fundación de la Santa Iglesia y la inauguración de la Santa Misa. Y ese camino recto, nosotros lo podemos ver que queda clarísimo desde la nueva alianza, pero en la antigua alianza ya se veían algunos atisbos, que eso fue lo que vimos en la primera clase. En el Antiguo Testamento se encuentran algunos atisbos, sobre todo en el modo en que se hacía, por ejemplo, los sacrificios, cómo se podían relacionar los hijos de Israel, cómo se podían relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque se relacionaban en el modo del sacrificio del cordero. Entonces, el sacrificio del cordero es la forma que nuestro Señor Jesucristo toma, porque en el fondo así está profetizado. Y en el fondo es parte del plan salvífico que nuestro Señor Jesucristo, al momento de pasar por la Santa Cruz, el Cordero es sacrificado y su sangre preciosa puede limpiar nuestros pecados. Esa, 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 esa forma en la cual nosotros logramos entender que desde que San Juan Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de ahí hasta que Él pasa por la Santa Cruz, se confirma y se confirma y se confirma una y otra vez que Él es el Cordero.
que Él es el Cordero y que Él será sacrificado. Y eso está marcado también desde el profeta Simón, cuando nuestra madrecita y San José lo llevan a nuestro Señor cuando era bebé a ser circuncidado. Se nota en los Reyes Magos, cuando los regalos que le hacen los Reyes Magos, se notan en muchos detalles. Y después ya básicamente nuestro Señor lo dice, sencillamente lo dice, que Él va a tener que ser alzado y que todos serán atraídos hacia Él. Él va a tener que ser alzado y todos van a ser atraídos hacia Él. Entonces, por ejemplo, muchos judíos se preguntaban, pero ¿cómo Él va a ser el Mesías y va a morir si la profecía dice que el Mesías se va a dar a conocer en todas partes? Porque resulta que ellos no consideraban que el cambio radical que se les venía encima, que es que se iba a terminar la antigua alianza, se estaba terminando ya, y que iba a empezar una nueva alianza. Y que nuestro Señor, en efecto, se iba a dar a conocer en todo el mundo. Y el hecho de que se haya dado a conocer en todo el mundo, eso también está profetizado en la forma de su sacrificio. Porque desde los padres de la iglesia, porque recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, una vez que pasa por este mundo, luego se viene a presentar a los apóstoles, les da las indicaciones necesarias, viene Pentecostés, etc. Y luego se empiezan a formar las comunidades, y de las comunidades van naciendo también los sucesores, los discípulos de los apóstoles, que vienen a ser, muchos vienen a pasar por el tema del martirio, como pasaron también muchos apóstoles, y se empiezan a formar los padres de la iglesia, que muchos de ellos también se vuelven apologetas, porque como se empiezan a formar sectas, al igual que ahora, que dicen ser cristianas, pero tergiversan todo, como el arrianismo, que decía que eh, Jesús Cristo no era Dios, sino que era una criatura, era simplemente una criatura que había hecho, que Dios lo había creado, lo había hecho como si lo hubiese parido o algo así. Ese tipo de distorsiones que también se ven hoy en día. Hay una profecía en Malaquías 1:11 que es muy importante porque pertenece a la antigua alianza y ya da visión respecto de lo que iba a venirse. Vamos a darle un vistazo a eso. La profecía de Malaquías dice así, Malaquías 1:11. Dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las gentes. Y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre ofrenda pura.
porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos. Lo voy a leer de nuevo. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, eso es una alusión directa a decir en todo el mundo, grande es mi nombre entre las gentes. Eso es entre los gentiles, es decir, entre, entre todas las naciones, entre cualquier, entre todos no, no, es- quiere decir, no le estoy hablando a ustedes judíos, estoy diciendo que en todo el mundo, mi nombre es grande. Donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre ofrenda pura. ¿Qué es eso? Se sacrifica y ofrece a mi nombre ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos obviamente es Dios. Deus Sabaoth, como dice el Santos. ¿Qué es esto de que en todo el mundo, en todas las naciones, en todo lugar, se sacrifica y ofrece a mi nombre ofrenda pura? Et in omni loco sacrificatur et offertur nomine meo oblatio munda, quia magnum est nomen meum in gentibus, dicit Dominus exercitum. Oblatio munda le llama, como de oblación. Oblación es sacrificio, ofrenda, víctima, es sinónimo, oblación. Y aquí es interesante que ocupa la palabra munda. Cuando dice pura, ofrenda pura, dice oblatio munda, porque ahí se nota una de los usos que, que tenía en latín la palabra mundo, mundus, como armonía, como cosmos. Y por eso de ahí viene la palabra mundo e inmundo. Mundo e inmundo. Mundus es lo que estaba armado, ordenado. Y inmundo lo que es lo que era desorden sucio. Pero eso es solo un detalle lingüístico. La profecía de Malaquías que diga que en todo el mundo se le hace ofrenda y sacrificio puro. En algunas traducciones dice limpio, ofrenda limpia. Dice, hay varias traducciones, varios sinónimos, pero lo que quiere decir es que no es el tipo de sacrificio al cual estaban acostumbrados los judíos, que era el sacrificio de animales que tenían que obviamente despedazarlos y quedaba todo lleno de sangre y desangrarlos y quiere decir que no es esa. Es el sacrificio que se me hace a mí, porque mi nombre es grande, Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, es un sacrificio puro,
una oblación pura, limpia. Lo que podríamos también decir inmaculada. Es una ofrenda pura, santa, inmaculada. Entonces, de ahí que, por ejemplo, algunos padres de la iglesia, por ejemplo, San Justino Mártir, en el año 155, en el libro del diálogo con Trifón, dice lo siguiente: Dios habla, en la página 41, dice, Dios habla por boca de Malaquías, uno de los 12 profetas menores, sobre los sacrificios que en aquel tiempo presentabais. Y ahí pone la cita que acabamos de leer. Porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre. Y se me da, se me hacen sacrificios con oblación, ofrenda inmaculada, sacrificio puro. Y luego continúa diciendo, luego habla de esos gentiles, es decir, nosotros, los cristianos, que en todo lugar le ofrecemos sacrificios, es decir, el pan de la Eucaristía y el cáliz. Año 155. San Justino Mártir. Sorprendente. Los padres de la iglesia, si los apóstoles ya lo tenían claro, los padres de la iglesia ya lo tenían más que claro. La Santa Misa es el sacrificio del Cordero, pero en la forma, como decíamos antes, también le podemos decir, como decíamos antes, sacrificio de amor, sacrificio incruento, y ahora le llama sacrificio puro y limpio. San Justino Mártir lo reconoce así, tal cual. Dice, luego habla de esos gentiles, es decir, nosotros los cristianos, que en todo lugar le ofrecemos sacrificios, es decir, el pan y el cáliz de la Eucaristía. Impresionante, porque es muy temprano, son momentos muy tempranos en lo que se refiere a la Santa Iglesia. La Santa Iglesia estaba, estos son los, de hecho, en estos momentos la Santa Iglesia todavía es perseguida, por eso es San Justino mártir. E incluso si vamos más atrás, el Papa San Clemente, año 95, el Papa San Clemente viene a ser aproximadamente el cuarto Papa, que tuvimos, dice en su carta a los Corintios, también tiene un texto que se llama Carta a los Corintios. En el año 95 escribe, nos corresponde hacer todas las cosas en su debido orden. Nuestro pecado será gran. Claro, en su debido, nos corresponde. Claro, perdón. Nuestro pecado será grande si expulsamos
del episcopado a quienes intachablemente y santamente han ofrecido sus sacrificios, refiriéndose, refiriéndose obviamente a la Santa Misa. Año 95, el, nuestro cuarto Papa, también hablando de ofrenda y sacrificios. Siguiendo con los padres de la Iglesia, podemos ver también, para poder hacer una buena imagen de la época, recordemos que estos son los primeros años de las comunidades perseguidas, martirizadas. San Ignacio de Antioquía, si no me equivoco, hoy se celebra San Ignacio de Antioquía, ora pro nobis. San Ignacio de Antioquía, ora pro nobis. En su texto Carta a los Filadelfios, aquí vemos cómo son discípulos directos también de los apóstoles porque tienen un estilo de escritura bastante similar. ¿Se fijan? El Papa San Clemente era discípulo de San Juan Evangelista, no Bautista, Evangelista. El Papa San Clemente era discípulo de San Juan y escribe un libro que se llama Carta a los Corintios, porque todavía estaban en ese proceso de estar en comunicación, que era como lo que hacía San Pablo. Bueno, San Ignacio de Antioquía escribe en su carta a los Filadelfios, obviamente a la iglesia de Filadelfia, en el año 107, escribe: aseguraos, pues, de que todos observáis una sola Eucaristía, porque no hay más que un solo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz de unión con su sangre y un solo altar. ¡Wow! Esta cita de San Ignacio de Antioquía es potentísima a nivel teológico porque está marcando la unidad de que cuando se realiza el santo sacrificio de la misa, no se está haciendo ni por segunda, tercera, cuarta o quinta vez. No es que hayan muchos sacrificios, es uno. Solo está el sacrificio del Calvario, es uno. Y lo que se hace en la Santa Misa es revivirlo, es volver a vivirlo, es hacer presente a nuestro Señor Jesucristo y entregarlo al Padre, repitiendo nuevamente el Calvario, pero ahora en el modo del sacrificio de amor, del sacrificio incruento, y como vimos recién desde la profecía de Malaquías, puro e inmaculado, no como el sacrificio como fue en el Calvario. Pero en el Calvario deja como por decirlo de una manera, es como que deja el molde, deja la plantilla para que pueda ser repetido. Y eso es lo que les explica a los apóstoles en el cenáculo. Repetid esto hasta que vuelva. Repetid esto. Repetid esto. Entonces ahí les deja
Entonces, hubo que lograr comprender que había una correlación si se ponía una enfrente de otra, si se ponía el sacrificio incruento de la fracción del pan con el Calvario, en el fondo son lo mismo.